Sean bienvenidos de nuevo, damas y caballeros. Yo soy Leonardo Romero de Leones Latinoamericanos. Hoy te traigo un video nuevo de desarrollo personal. A este video vamos a titularlo Historias Astutas. Hay un excelente libro que estoy leyendo yo en este momento que se llama Conversaciones Cruciales, que bueno, según su título, te dice de qué está hablando. Este libro te enseña cómo tener esas conversaciones complicadas que uno puede llegar a tener durante toda su vida, pero la forma correcta de tenerlas. ¿A qué me refiero yo con conversaciones complicadas? Pedir un aumento, terminar una relación, decirle a tu hija que no se vista así, a tu hijo que no salga a las calles con la mala junta, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vos, mi querido amigo, mi querida amiga, me preguntarás, Leo, ¿qué son las historias astutas? Las historias astutas son historias que nosotros nos contamos subconscientemente, que nos hacen sentir bien y que nos hacen justificar nuestro comportamiento erróneo. Como por ejemplo, cuando le gritamos a alguien, cuando lo mandamos al diablo, etcétera, etcétera. Es como te justificás, te sentís bien por haberlo hecho, sabiendo que eso tal vez no haya sido la mejor reacción. El victimista villano desvalido va a ser nuestra clave para poder recordar qué son las historias astutas, porque casualmente así es como se divide: victimista, villano y desvalido. Ahora, ¿qué es la historia del victimista? La historia del victimista es cuando la otra persona es la perezosa, la criticona, la mala, la enojada, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros somos simplemente unas hermosas palomitas blancas del Señor. Exageramos nuestra propia inocencia. Un ejemplo perfecto sería como cuando estábamos en el secundario y desaprobábamos un examen. Y le echábamos la culpa a la profesora. Era, ay no, porque esa profesora me tiene a mí entre ceja y ceja. Yo no le caigo bien y por eso me reprueba. Y no, flaco, no es eso. No estudiaste nada más. Entonces uno se convence que de verdad le caemos mal a ese profesor, a esa profesora, y que por eso mismo no nos puso las milésimas que nos hacían falta para que ese 650 se transforme en un 7 y nosotros poder aprobar. Guarda, no estoy queriendo decir de que no haya profesores hijos de su santísima madre que en realidad sí se comporten de mala manera y hagan lo posible por desaprobar a ese alumno, a esa alumna que le caiga mal. Ojo, existen, pero son excepciones a la regla. Estamos hablando de personas que se victimizan por errores que tuvieron. Y entonces se cuenta en el cuento de que el profesor es el malo de la película y que ellos son solo unas pobres víctimas de la circunstancia. Se sienten mejor y no crecen. Después tenemos la historia del villano. Ponemos a una persona como antagonista, como el malo de la película que nos hizo algo, y se lo contamos absolutamente a todo el mundo, como si fuera que nosotros estuviésemos haciéndole un favor a las personas de advertirle de ese mal venidero. Francamente, se me acaba de ocurrir un buen ejemplo y es de mi propia cosecha, cuando yo iba a la escuela primaria. Verán, cuando yo era chiquito, había un muchachito que era muy querido por los demás, pero francamente no nos llevábamos bien. No nos caíamos bien el uno al otro. Y yo no tenía muchos amiguitos cuando estaba en la primaria, es la verdad. ¿Y qué hacía? Llegaba alguien nuevo y le hablaba mal de esa persona, diciendo que se cuidara, que es malo, que es falso, que te insulta, te habla por la espalda, etcétera, etcétera. Y yo estaba hablando por las espaldas de ese muchachito. Lo curioso con las historias de villanos es que la supuesta víctima se lo cuenta a todo el mundo, con todo el mundo se queja, pero el supuesto villano nunca se lo dijo. Nunca le dijo nada a esa persona. Y en vez de hacer un mea culpa y decir, che, ¿y si yo soy el que estuvo equivocado?
tal vez yo no soy tan bueno como yo pensaba y esa persona tampoco es tan mala como yo la estoy describiendo. No, no funciona así. Entonces te contás esa historia de que esa persona es la mala, es el villano, es el que hace las cosas mal, es el verdadero demonio. Y vos sos el buenito de la historia y entonces te sentís mejor con vos mismo. Y volvemos con la historia de la víctima. Simplemente no mejorás. Te metes tanto en ese papel que satanizás a esa persona y vos simplemente no creces. Y finalmente tenemos la historia del desvalido, el impotente, el pobrecito que no puede llevar a cabo acciones sanas en la vida porque simplemente no puede. Como por ejemplo, no sé, un padre que le grita a sus hijos. Estamos de acuerdo que en determinadas ocasiones hay que ver el contexto, y etcétera, etcétera, pero eso no es una buena acción. No le puedes gritar a tu pibe, porque hay formas y formas. Y esta persona puede llegar a argumentar de que si no le grita a su hijo no entiende, porque es la única forma que tiene de explicarle y que él entienda. Cuando eso es una completa mentira, una falacia. No, a las personas no se les enseña por los gritos. Se busca la manera de adaptar el aprendizaje hacia esa persona. Pero tener malos hábitos no es lo correcto. Y estás, con esta historia de desvalido, estás justificando tu propia impotencia. Otro ejemplo que se me ocurre ahora es, ay, no puedo dejar el cigarrillo porque lo fumo desde que tengo 12 años. Sí, tristísimo que a los 12 años hayas arrancado a fumar. Y francamente habrás tenido una historia muy fea como para llegar a los 12 años a fumar y seguir adelante con ese vicio. Pero eso no justifica de que no puedas dejarlo ahora, porque hoy por hoy hay muchos métodos, hay terapias y un montón de cosas más. No te justifiques con que desde los 12 años estás fumando y no lo podés dejar ahora, porque te estás tachando a vos mismo de impotente. Ahora vos me preguntarás, mi querido Leo, ¿cómo puedo solucionar este tema de las historias astutas que tantas veces me he contado yo mismo? Bueno, tenemos la contraparte. Historias útiles. Historias positivas que se basan en los hechos completos de lo que está pasando. Entonces nos ponemos a pensar y a ser conscientes de nosotros mismos cuando estamos sufriendo por algo que está pasando y nos preguntamos, ¿qué historia me estoy contando yo ahora mismo? ¿Soy una víctima? ¿Él es el villano? ¿Yo soy el desvalido? ¿Existe una víctima villanesca desvalida acá? Veamos. ¿Cómo nos contamos una historia útil? Poniéndonos en tiempo y espacio, analizando los hechos y tratando de sacar el mejor partido de ello. Y te preguntas, ¿qué historia me estoy contando yo ahora? A ver, desaprobé el examen con un 6,50. Me faltaron 50 centésimas más para que apruebe, pero la profesora del demonio no me quiso aprobar porque le caigo mal. ¿Está pasando eso? ¿Qué historia me estoy contando yo en realidad? ¿Yo soy una víctima? ¿Ella es la villana? Che, capaz de que si le ponía más ganas al estudio aprobaba, che. Capaz que si prestaba más atención en la clase, si participaba, si tomaba apuntes, si me sentaba a estudiar, capaz que aprobaba y me sacaba un 10, aunque sea un 7. ¡Ay, qué perverso que es ese compañerito de la primaria con el que siempre me estoy peleando! Él tiene muchos más amigos que yo y yo estoy completamente solo. Y cuando quiero advertir a los demás compañeritos de lo malo que es ese otro compañero, no me dan pelota, son amigos de él y no son amigos míos. Carajo, qué injusta que es la vida. Momento, ¿qué historia me estoy contando yo en este momento? ¿No será que tal vez yo soy un poco desagradable con mis otros compañeritos? ¿No será que yo estoy haciendo las cosas mal? ¿Por qué será que nadie se me acerca? ¿Será que soy egoísta o me la paso hablando de mí mismo o soy violento o soy grosero?
me parece que tengo que fijarme primero en mí. La historia del desvalido. Che, qué inútil que es mi hijo. Es un inútil. Tengo que estar gritándole, tengo que estar enojándome, porque es la única forma que entiende. Y yo, la verdad, me rompo la garganta para que este muchacho me entiende, pero no da pie con bola. Es un inútil. Momento, ¿está bien que yo le grite a mi hijo? ¿No será que mis formas de enseñanza lo intimidan y se pone torpe por mi presencia? ¿Y yo soy el que está haciendo las cosas mal acá? Che, tal vez podría encontrar la vuelta para enseñarle de mejor manera y no tener que estar gritando y que no sufra él y que no sufra yo. Carajo, no puedo dejar el cigarro. ¿Pero qué pasa? Me la paso fumando desde los 12 años de edad. ¿Cómo quieren que ahora a mis 40 años deje el cigarro si fumé toda la vida? Che, ¿será que me estoy contando una historia en la cual yo soy impotente, soy desvalido? ¿Será que en realidad estoy tratando de justificar mis malos actos y que si le pongo ganas, empeño, busco ayuda y voy a alguna terapia o recurro a algún medicamento, sí podré dejar el cigarro? Bueno, damas y caballeros, esto es todo por hoy. Esas son las historias astutas. Recuerden al victimista villano desvalido para poder acordarse de lo que son estas historias astutas. Victimista villano desvalido. Si les gustó el video, por favor denle like y compártanlo con un amigo que le pueda llegar a servir. Si les gusta este tipo de contenido que es de desarrollo personal o les gustaría escuchar algún discurso motivacional o conocer a algún tipo de personalidad de Latinoamérica que haya triunfado para usarlos como combustible de motivación y que ustedes puedan hacer su propia historia, por favor suscríbanse a ese canal que es el contenido al que me dedico a subir. Esto es todo por hoy. Se despide Leonardo Romero de Leones Latinoamericanos. Sigan sintonizando.